Proseguimos al próximo ponente de hoy, el segundo día en el COAT, el segundo congreso de astrología tradicional, online, obviamente para todo el mundo hispanoparlante. Y nuestro segundo ponente de hoy es el señor Rafael Hilbrandt. Y el señor Rafael Hilbrandt nació en el 1959 en Madrid, comenzó a estudiar astrología en España y se trasladó a Alemania para estudiar psicología y ciencias de la religión. Es psicólogo diplomado y astrólogo examinado por la Asociación Astrológica Alemana DAB, así como por el Institute of Vedic Astrology de Nueva Delhi. Como experto en astrología tradicional, colaboró en la traducción de textos medievales procedentes de la astrología árabe, es autor de un libro sobre la astrología clásica occidental publicado en el 2000 y de Matriz Celeste en el 2014. Un extenso análisis de las dignidades zodiacales desde una perspectiva tanto hermética como védica, aludiendo al tema de los libros, ambos publicados en alemán. Rafael Hilbrandt dirige una escuela de astrología en Alemania y ha dado numerosas conferencias sobre temas astrológicos en Europa, la India y América del Sur, y su página web es www.astrologiatradicional.net. Y Rafael Hilbrandt, este es el segundo año que colabora en el COAT. Y su ponencia del día de hoy se titula Las partes de la astrología hermética, que alude a ese elemento antiguo dentro de los comienzos de la astrología horoscópica en el contexto helenístico, macedónico, donde se crean estos elementos que son tan intrínsecos dentro de lo que son las técnicas de pronóstico y predicción. Así que, sin más deliberación, pasamos ahora a el señor Rafael Hilbrandt para su ponencia. Adelante, caballero. Sí, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la introducción. Encantado de estar aquí otra vez en el COAT y espero que haya más COATs de estos, porque me parece que es una institución importante. Gracias, caballero. Empezamos. ¿Puedo compartir mi...? Claro que sí. Roger, por favor, procede en el backdoor está, para ¿no? que él pueda. Claro Ya que está, sí, caballero. ¿no? Ya está, ¿no? Le recuerdo, señor Hilbrandt, cuando tenga 45 minutos antes de los 45 minutos, le voy a dar el aviso. Así que adelante. Vale, se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Pues voy a cerrar esto. Disculpe, señor Rafael, disculpe, su micrófono está apagado. Ahora intenta ver. Su micrófono todavía está apagado. Estaba apagado. Ahora está perfecto. ¿Estaba apagado todo el tiempo el micrófono? No. Ahora está prendido. Puede proseguir y comenzar cuando usted desee, Ya, pero caballero. antes Muchas lo que he gracias. dicho antes se ha oído, ¿no? Se ha oído todo hasta el momento, o sea, yo lo que usted preguntó en relación a si se veía la imagen se ve. Vale. Todo lo demás, pues no soy yo, ahora puede proseguir. Adelante, caballero. Vale, muy bien. Muchas gracias. Pues entonces he llamado la ponencia Partes de la astrología hermética porque se trata de las partes también conocidas como partes árabes. Lo que pasa es que el nombre de partes árabes me parece que es erróneo en el sentido de que esto se trata de una técnica que era conocida y fue elaborada en la época helénica como tarde, a lo mejor ya antes. Y los árabes sencillamente lo que hicieron es seguir esa tradición, utilizar las partes que conocían de los helénicos, de la literatura helénica y añadir alguna parte que otra más, modificar algunas cosas, pero la técnica en sí no es árabe, es una técnica claramente ya elaborada en la astrología helénica. Y de hecho tenemos toda una serie de partes, tenemos muchas partes, por ejemplo, de Paulus Alexandrinus y de Heliodorus, donde aparecen muchas partes y además muchas de esas partes
aparecen, o la mayoría de ellas, calculadas de día y de noche de manera invertida. Enseguida hablaré de ello. Mientras que más tarde en la tradición árabe algunas de esas partes se consideran que solo se deben de calcular de la misma manera para la noche y el día. Y yo creo que en muchas ocasiones se trata sencillamente de errores de tradición o de faltas, digamos, porque en el texto no siempre se dice que la parte debe de invertirse de noche cuando es una carta nocturna, ¿no? Entonces se trata de se trata de partes, se trata de puntos sensibles que se crean, que expresan una relación entre dos planetas por mediación de un tercer factor que normalmente es el ascendente. No tienen por qué ser dos planetas, a veces es un planeta y una parte también, pero la mayoría de las veces son dos planetas y el ascendente es el tercer factor a partir del cual, digamos, que se establece esa relación. Enseguida explicaré cómo se calculan. Se trata de una técnica para indicar o para tener información sobre asuntos muy específicos de la vida del nativo, aunque algunas de esas partes se utilizan para diferentes asuntos, pero la idea es aplicarlas a asuntos específicos, más específicos de lo que significa un planeta o una casa. Los planetas y las casas tienen, digamos, un campo de significación más amplio. Y normalmente esos asuntos o eso que indica la parte puede deducirse de los dos planetas que la integran. La parte más conocida es la parte de la fortuna, que se construye con el Sol y la Luna, tomando como referencia el ascendente. También explicaré luego más tarde cómo se calcula exactamente. Entonces, el esquema sería este, ¿no? Tenemos un horóscopo con un ascendente y tenemos dos factores A y B, que suelen ser los planetas. Entonces, si tomamos el camino que hay de A a B y añadimos ese camino al ascendente, pues entonces encontramos aquí la parte. Entonces, para calcularlo, lo que se hace, o sea, la fórmula sería ascendente más B menos A. ¿Por qué B menos A? Porque si tenemos, por ejemplo, un factor a 20 grados de Aries y otro factor a 5 grados de Aries, si A está en 5 grados de Aries y B está a 20 grados de Aries, tenemos que calcular B menos A, que son 15 grados, de 5 a 20. ¿No? Pero siempre hay que calcular B menos A, o sea, el factor que está más adelantado menos el factor que está antes, ¿no? Y entonces tenemos B menos A, que es el camino que hay de A a B, más el ascendente y encontramos la parte. De noche se invertiría, si fuera una carta nocturna, se invertiría, entonces se calcularía de B a A, es decir, A menos B, más el ascendente, y entonces encontraríamos una parte que estaría más o menos aquí, en simetría con la parte calculada para el día. Bien, de esta manera se establece una simetría. A se halla a la misma distancia de B, ¿no? O sea, el planeta A o el planeta B se halla a la misma distancia de A, como la parte del ascendente, ¿no? La parte del ascendente de la parte tenemos exactamente la misma distancia que de A a B. Efectivamente, evidentemente. Si A fuera, por ejemplo, la Luna y B fuera el Sol, pues entonces teníamos Sol menos Luna, ¿no? Y habría que calcular más ascendente y sería entonces, por ejemplo, la parte del espíritu en este caso. Bien. También esta simetría significa que A, o sea, el planeta A o el factor A, se halla a la misma distancia del ascendente como el factor B de la parte de la fortuna. O sea que entendemos que aquí hay una simetría que se puede expresar también por puntos medios, ¿no? El punto medio entre el ascendente y uno de los factores B es el mismo punto que el punto medio entre la parte calculada y el otro de los factores, ¿no? Son diferentes modos de ver la simetría que se establece aquí. Menciono aquí lo de los puntos medios porque la escuela de Hamburgo es una escuela que precisamente elaboró mucho sobre las partes y entendía las partes como simetrías entre planetas que también se
se encuentran simetrías parecidas que se encuentran también en los puntos medios. Los puntos medios y las partes, podemos decir, eran técnicas muy importantes en la Escuela de Hamburgo, creada por Alfred Witte en los años 20 del siglo pasado. Bien, entonces se suele diferenciar entre horóscopos diurnos y nocturnos. No siempre, pero la mayoría de las partes se calcula de manera diferente, invertida. O sea, se invierte la subtracción, ¿no?, de un planeta a otro según el tiempo de nacimiento. De día, por ejemplo, la parte de la madre se calcula Luna menos Venus más ascendente, es decir, el camino que hay de Venus o la longitud que hay de Venus a la Luna más el ascendente, y de noche sería Venus menos Luna más ascendente, es decir, de la Luna a Venus, vamos de la Luna a Venus y ese camino lo añadimos al ascendente. Entonces la razón parece ser que como la Luna es un planeta eminentemente nocturno, pues de noche se toma como punto de partida la Luna, ¿no? O sea, vamos de la Luna a Venus, ¿no? Y entonces ese camino lo añadimos al ascendente. Mientras que Venus se considera que tiene más afinidad, por lo menos relativamente más afinidad con el día, y de hecho en la astrología helénica la Luna se consideraba la significadora de la madre para una carta nocturna y Venus se consideraba la significadora de la madre para una carta diurna, de manera que en carta diurna la parte se calculaba yendo de Venus a la Luna y añadiendo al ascendente. Esa es una razón, en muchas partes podemos encontrar esa razón, digamos, ¿no?, que se orienta, el hecho de calcularlo de una manera u otra se orienta o se rige por el planeta, por la diurnidad o nocturnidad de los dos planetas que integran esa parte, ¿no? Es decir, si el planeta se va del planeta diurno al nocturno de día y del nocturno al diurno de noche. Pero esto solo explica algunas de las partes, porque hay muchas partes complementarias. Por ejemplo, la parte del espíritu es complementaria a la parte de la fortuna. Se calcula con los mismos planetas, pero solo invirtiendo la secuencia en la fórmula. Entonces el significado también es más o menos complementario. Y entonces una explicación alternativa sería la siguiente. Hay una serie de técnicas en la astrología antigua, sobre todo la astrología védica, que también utiliza las partes, por cierto. La astrología védica, aunque fuera más tarde, integró las partes, digamos, en su canon de técnicas. Y distingue un sentido directo de un sentido converso. El sentido directo sería masculino, solar, y el sentido converso sería más bien femenino, lunar o nocturno. Y esto posiblemente tenga su origen en la disposición de los domicilios planetarios, porque los domicilios desde el Sol, o sea, desde Leo, se distribuyen en sentido directo y desde Cáncer se distribuyen en sentido converso, ¿no? O sea, Géminis, Tauro, Aries, etcétera, ¿no?, que es un sentido converso. Y posiblemente eso, digamos, que sea el patrón en el que se basan técnicas que utilizan esa distinción entre un movimiento directo y uno converso, ¿no? Uno solar, masculino, y otro femenino. Entonces esto podría entenderse que las partes, que por ejemplo la parte de la madre, si le medimos la distancia de Venus a la Luna, que sería la parte diurna de la madre, y esa distancia de Venus a la Luna, en vez de añadirse al ascendente, la restamos del ascendente, entonces en realidad tenemos el mismo resultado que para nacimientos nocturnos, ¿no? Entonces esto significaría que la parte se corresponde con la posición en que estaría el planeta B, o sea, el planeta al que se va, si en el ascendente estuviera el planeta A. Eso es lo que en realidad es la parte, ¿no? Y en carta nocturna lo que haríamos es hallar esta posición en sentido converso, es decir, restando en vez de añadiendo el ascendente, ¿no? Entonces los dos puntos, diurno y nocturno, se encontrarían en posición equidistante y simétrica con respecto al ascendente,
Y esto significaría que el planeta A, según la fórmula diurna, que sería la fórmula base, digamos, pues siempre representa el planeta de partida y el planeta B, el planeta al que se va. Solo que en nacimiento diurno añadimos ese ángulo y en nacimiento nocturno lo restamos del ascendente. Sería otra manera de explicar, de manera que la fórmula sería la misma, con la única diferencia de que en un caso añadimos al ascendente y en el caso nocturno restamos del ascendente, ¿no? Pero de esa manera siempre digamos que sería una parte calculada con el camino que hay de la Venus a la Luna, solo que en nacimiento nocturno lo restaríamos del ascendente en vez de añadirlo, ¿no? El resultado es el mismo, ¿no? Pero la fórmula digamos, la idea subyacente es un poco diferente, ¿no? Y esto explicaría también partes que no se pueden explicar en base a la nocturnidad o diurnidad de los planetas. Espero que esto no haya sido demasiado ahora para los oyentes, pero bueno, vamos ahora a la interpretación misma de las partes. En realidad las partes forman un papel secundario o complementario de los dos significadores principales de cualquier asunto, que son un planeta y una casa. Por lo menos un planeta y por lo menos una casa. Porque entonces por eso, por ejemplo, el tema del matrimonio, pues lo veríamos, el planeta significador que es necesario sería Venus y la casa sería la casa 7. Y entonces luego tendremos una parte o varias partes que tienen que ver con el tema de la pareja o de las relaciones sexuales, de las relaciones de pareja, del matrimonio, etcétera, y que serían, digamos, adicionales a la información que nos suministra Venus y la casa 7. Venus y la casa 7, o sea, el planeta significador natural y la casa siempre son los factores básicos y esenciales para entender cualquier asunto de una carta. Luego también podemos contemplar el estado celeste de los significadores fijos de la parte, es decir, de los dos planetas que integran esa parte, que serían los padres de la parte en cuestión, sobre todo el planeta segundo, el planeta al que se va, que sería el planeta objetivo que yo llamo. Pero bueno, eso es una cosa, es un tema más especial. Bien. Siempre, como he dicho, hay un significador, hay un planeta que es significador natural del asunto, que suministra la energía básica. Venus es la energía básica que necesitamos para poder establecer una relación armoniosa y amorosa con una persona. Luego tenemos como factor crucial la casa. La casa siempre nos indica el destino del nativo en relación con ese asunto de la vida, que es, por ejemplo, el matrimonio. Siempre, por supuesto, en combinación con su regente, con los planetas que aspectan la casa, con los planetas que estén en la casa, etcétera, etcétera, por supuesto. Y la parte nos aporta una información adicional sobre un asunto específico, que muchas veces es un asunto específico dentro de la gama de asuntos que abarca una casa en concreto. Es decir, la parte se utiliza, se ha ideado para poder suministrar información algo más específica. Puede también utilizarse o analizarse el almuten de la cuestión, que sería un planeta que tenga regencia o que tenga dignidad en la mayoría de estos factores cruciales. Pero el almuten yo creo que solo tiene sentido utilizarlo si ese planeta tiene una clara diferencia con otros planetas. Es decir, si hay un planeta que es claramente regente de varios de estos factores, por domicilio, por término, también es muy importante, por exaltación menos, por término, domicilio sobre todo y por triplicidad. Entonces, cuanto más importancia tiene un planeta en ese sentido, más importancia tendrá en general para el asunto, porque por supuesto es un dispositor, digamos, principal del asunto, podemos decir. Pero si hay 2 o 3 planetas que están parecidos en el poder que tienen sobre un asunto, entonces no tiene mucho sentido utilizar la técnica del almuten, a mi juicio. Bien.
El signo zodiacal teñirá en el que está la parte, teñirá por supuesto el carácter, dará un arquetipo, ¿no?, al asunto en cuestión. Y luego la posición domal, mucha gente le da mucha importancia a la posición domal de las partes. Yo creo que la posición domal es menos importante, es importante, pero no tiene tanta importancia como otros factores que son cruciales para entender la fuerza y la dominancia de la parte en sí. Porque esto yo creo que es lo más importante, es analizar si la parte está fuerte, es decir, si tiene fuerza suficiente para realizar aquello que promete. Si la parte tiene fuerza, ahora diré cómo se entiende eso, entonces podrá realizar, podrá cumplir aquello que promete, y si no, pues será más difícil que lo cumpla. Y esa fuerza se dará si el dispositor se halla en su dignidad. Por lo menos puede ser domicilio, exaltación, por supuesto, sería lo mejor, pero también puede ser término o a lo mejor otra dignidad, AIS también. No voy a entrar ahora en esos detalles porque creo que nos saldríamos un poco de contexto. El dispositor tendrá que estar configurado en lo posible con el ascendente. Configurado con el ascendente quiere decir que esté en un signo que tenga configuración por sextil, trígono, cuadratura, oposición al ascendente. Es por signo, no tiene por qué ser por grado, no tiene por qué ser un aspecto enorme, sino por signo. He olvidado decir que en la astrología hermética, por lo menos tal y como yo lo entiendo y como se entendía en la antigüedad, se utiliza el zodíaco sidéreo, es decir, cuando con los casos que daré más tarde son con el zodíaco sidéreo, y por tanto esta configuración que digo aquí es por casas iguales a signos en un zodíaco sidéreo. Luego, el dispositor tendrá que estar bien configurado con la parte misma, es lo mismo, o sea, también un aspecto por signo con la parte misma. Aquí el que sea cuadratura o oposición no es malo, porque una cuadratura, por ejemplo, puede querer decir que está en la casa 10 de la parte o en la casa 10 del ascendente, lo cual es una posición fantástica para un planeta. O sea que aquí lo que estamos tratando es la configuración, no tanto el aspecto maléfico o benéfico que pueda tener un planeta o la parte. Y luego que la parte y su dispositor estén aspectados por benéficos. Por supuesto, aquí sí es mejor que sean trígonos o sextiles, o que sean a lo mejor también su propio dispositor, que sea un maléfico pero en trígono o sextil, pero los benéficos en cuadratura o oposición también son aspectos más bien positivos y no son negativos, no son dificultosos. Luego, la conjunción y los aspectos que pueda haber muy estrechos, esos suelen indicar siempre una experiencia importante. O sea, un planeta puede tener un sextil, a lo mejor, pero si es un sextil exacto, aunque el sextil es un aspecto menor con respecto, por ejemplo, a una cuadratura diestra o una posición, pues, sin embargo, este sextil, si es muy estrecho, sí que indicará algo importante en relación con este asunto. Y luego también podemos ver la distribución en general de las casas, de los planetas, en las casas derivadas de la parte. Luego más tarde hablaré de casas derivadas de la parte de la fortuna, por ejemplo. Bien, vamos a ver con la parte de la fortuna. Esta es la carta de Lady Diana, que enseguida o más tarde también hablaré de esta, lo tomaré como ejemplo. Y vamos a ver aquí, esta es una carta corregida por mí, por cierto, la he corregido a 20 minutos más tarde, porque creo que si no, no es correcto el ascendente en Escorpio. También por direcciones, progresiones secundarias, etcétera, he corregido la carta y me da que es así correcta. Entonces, la parte de la fortuna se calcula yendo del Sol, si es diurno, pues esto es una carta diurna, ¿no? El Sol está por encima del ascendente, por encima del horizonte, mejor dicho. Entonces, como es diurna, iremos del Sol a la Luna, de manera que calculamos Luna menos Sol más ascendente, o ascendente más Luna menos Sol, que es lo mismo. Eso es la parte de la fortuna. Bien, el ascendente está a 241 grados 32 minutos, porque calculamos desde 0 grados de Aries. Y entonces esta posición aquí en Sagitario es 241 grados 32 minutos desde Aries, desde 0 Aries. El Sol está del mismo modo a 77 grados 44 minutos desde Aries, y
la Luna está a 303 grados 21 minutos desde Aries, que es 3 grados 21 de Acuario. Y entonces esto lo introducimos aquí en la fórmula, 303 grados 21 menos 77,44, más la posición del ascendente, que es 241 grados 32, nos da un número 467 grados y 9 minutos, que es mayor de 360, de modo que hay que restar los 360 grados del círculo completo y obtenemos 107 grados 9 minutos, es decir, 17 grados y 9 minutos de Cáncer. Esta sería la parte de la fortuna. El programa da 17,9, eso se debe a los segundos de arco que no he introducido aquí, y entonces al fin a veces puede haber una diferencia de un minuto de arco en el resultado. Eso sería el cálculo de la parte de la fortuna. Y del mismo modo calculamos las demás partes, o sea, utilizando el mismo esquema, ¿eh? Bien, entonces la parte de la fortuna se considera un punto de destino. Indica el grado de felicidad mundana que el destino depara al nativo. Es importante como ILEC, se entiende como un ILEC, es decir, Sol, Luna, ascendente y parte de la fortuna son los factores ILEC, es decir, que son indicativos de la vitalidad, la salud y la longevidad del nativo. Eso nos indica la importancia que se le daba en la astrología hermética a la parte de la fortuna. Es una parte que nos está indicando algo, nos está representando el bienestar físico de la persona, el grado de satisfacción en la vida y el éxito social de esta persona, ¿no? Y es importante, por tanto, consultar la parte de la fortuna en cuestiones relativas al dinero, las finanzas, la riqueza y también al éxito mundano, ¿vale? Entonces, en astrología hermética también se usa como un ascendente. Esto es muy interesante. La parte de la fortuna se tomaba como un ascendente y se interpretaba la carta completa a partir de ese ascendente. Pero se interpretaba más bien en el sentido de la parte de la fortuna, o sea, para poder entender el destino del nativo, más bien en el sentido de bienestar, de felicidad personal, etcétera, como he indicado antes. Entonces, la posición de los planetas en las casas de la parte de la fortuna no se informan, en cierto modo, cómo contribuyen estos planetas a la prosperidad y el bienestar del nativo. Si tenemos muchos planetas desde la parte de la fortuna, por ejemplo, en casa 10, en casa 11, en casa 5, en casas muy positivas, están contribuyendo positivamente al bienestar y a la felicidad del nativo, podemos decir, sobre todo si son planetas, por supuesto, benéficos y bien situados. Como se refiere sobre todo a asuntos financieros y de bienestar, pues tendrán importancia sobre todo la casa 2, por supuesto, la casa 4, que también es una casa de felicidad personal, la casa 10 por el éxito y la casa 11. Y la casa 11 especialmente fue bautizada por los astrólogos helénicos como el lugar de la adquisición, porque era indicadora de las ganancias y la adquisición de bienes. La casa 11 tiene mucha importancia como una casa de dinero, de ganancias, de realizar aquellos proyectos y deseos y sueños, digamos, que tenemos en la vida, pero se trata de realizarlos, no solo se trata solo de tener sueños, sino de realizarlos, de adquirir esa ganancia o esa optimización en nuestra vida. Por eso la casa 11 de la parte de la fortuna tenía esta especial importancia. Entonces, en el caso de Lady Diana, por ejemplo, tenemos una parte de la fortuna en la casa 8 y resulta que el regente es la luna y el regente está mal configurado con la parte de la fortuna, porque está en casa 8 de la parte de la fortuna. Además está muy afligida con el nodo sur y con Marte enfrente. El hecho de que esta mujer muriera como murió, como todos sabemos, en un accidente de tráfico muy dramático, pues precisamente es una de las cosas que me corroboran este ascendente, porque el regente de casa 8 tiene que estar en casa 3, los viajes cortos,
y afligido por Marte y por Ketu, el nodo sur, que son planetas, por supuesto, muy importantes, indicadores de situaciones violentas, ¿no? Y de accidentes. Entonces, pero bueno, aparte de eso, es el regente de la parte de la fortuna, de manera que está indicando esta parte de la fortuna pues una persona que no, que le cuesta o tiene, hay muchos impedimentos en la vida para realmente sentirse feliz o sentirse feliz. Sin embargo, y también desde el ascendente. Esto es una luna que no está muy bien configurada desde el ascendente, ¿no? Porque el sextil siniestro no es una configuración especialmente buena. De hecho, no se considera configuración en la astrología helénica. Pero lo que sí que tiene es que en la casa 11 de la parte de la fortuna tenemos a Venus domiciliada. Y esta mujer, evidentemente, a nivel de adquisición de ganancias, sí que tenía ganancias y tenía dinero, ¿no? También tenemos el regente del ascendente y a un Saturno domiciliado en casa 2. También esto es importante, pero este dato de la casa 11 desde la parte de la fortuna, por supuesto, es muy importante en cuestión de lo que es especialmente las ganancias monetarias. Bien, luego más tarde aparecerá esta carta otra vez. Entonces, la parte del espíritu es complementaria a la parte de la fortuna. Se calcula al revés, es decir, Sol menos Luna más ascendente en carta diurna y Luna menos Sol más ascendente en carta nocturna. Es la inversión de la otra parte. Y es una parte que nos indica, se llama también parte del Sol o parte de las cosas futuras. También se denomina daimon, que es el espíritu, en cierto modo. Representa el espíritu del nativo y las intenciones, pensamientos internos, la visión de lo que uno quiere realizar en la vida. Y es un indicador importante para la fe y la espiritualidad. Mientras Fortuna nos habla más bien de la existencia mundana y el bienestar anímico de la persona, Daimon nos habla más bien de la orientación espiritual del nativo. También aquí podemos mirar las posiciones planetarias en las casas a partir de Daimon y miraríamos especialmente la casa 9, relacionada con la religión, la casa 5 con el potencial creativo y la casa 10 con la profesión, ¿no? Aquí tenemos la carta del Joseph Ratzinger, no sé cómo se llamaba ahora, como papa. El papa era el papa... se me olvidó el nombre. El papa anterior al que tenemos ahora. Benedicto XVI. Benedicto XVI, gracias. Pues esta es la carta de Benedicto XVI, tiene un Júpiter en el ascendente, cual es una posición muy afín a una persona dedicada o representante de la religión. Tiene el regente del ascendente en casa 10, una persona con ambición, por supuesto. Pero aquí lo que nos interesa es la parte del espíritu, y la parte del espíritu la tiene en Aries, en Leo, ¿no? O sea, si cogemos la posición del Sol a la Luna, ¿no? Y la añadimos al ascendente, pues encontramos esta posición, no sé exactamente a los grados, pero da igual, en Leo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos, Leo está regido por Sol, el Sol está exaltado, está bien configurado con la parte, porque está en la casa 9, que además es una casa especialmente importante en cuestiones de fe y de religión. O sea que tenemos la casa, el Sol regente de la parte del espíritu, exaltada en la casa 9 de la parte del espíritu. Está en casa 3 del ascendente, que eso no es una posición tan especialmente buena, pero desde luego está muy bien configurada y le da mucha fuerza a esa parte del espíritu, de manera que podemos decir que las cosas del espíritu en esta carta, en esta persona, pues pueden adquirir más fuerza, más prosperidad y más facilidad de realización. Luego, en el caso de Jorge Mario Bergoglio, de Francisco, Papa Francisco, pues tendríamos una parte de la fortuna, del espíritu también en Leo. Tenemos una situación parecida, tenemos la posición en Leo, el regente sería el Sol, estaría también configurado tanto con la parte como con el ascendente, porque está en la casa 7 del ascendente, está en conjunción con un Júpiter domiciliado. Es un indicador claro también esto de una persona con fe y con una
intención interna, digamos, dedicada o orientada hacia lo filosófico, hacia lo teológico, lo espiritual, etcétera, que son temas de casa de Sagitario, ¿no? Tiene también, por supuesto, aparte de este Júpiter tan fuerte, un regente de casa 9, que es Saturno, domiciliado en esa casa, de manera que los factores de la carta relacionados con la espiritualidad, que serían Júpiter, casa 9 y el punto del espíritu, son especialmente fuertes en esta carta, ¿no? Y eso explica también que haya conseguido la posición que tiene en este ámbito de la vida, ¿no? Por la hora voy a pasar por alto ahora esto, porque si no, no vamos a tener tiempo de hacer algunas cosas que me parece que son interesantes. Luego, aparte de la tradición, nos conoce 7 partes asociadas a los 7 planetas, que se llaman las partes herméticas. Son la parte de la fortuna y del espíritu, que son respectivamente la parte de la luna o parte lunar y la parte del sol o parte solar. Pero luego hay otras 5 partes que se calculan con los planetas respectivos y no con otro planeta, sino con la parte de la fortuna o con la parte del espíritu. Es decir, es como si parte de la fortuna y parte del espíritu tomaran la función de luna y sol y entonces se forman con Venus, las partes de Venus y de Júpiter se forman con Venus o Júpiter y la parte del daimon, el espíritu, mientras que las partes de los planetas maléficos y de Mercurio se forman con esos planetas y con la parte de la fortuna. Hay una tradición ahora árabe que dice que la parte de Venus se calcula con la parte de la fortuna y la parte del daimon, pero eso es perdonad, pero me parece una tontería porque es claramente una falta de tradición, una falta en las copias que se han hecho de los textos originales, porque en la astrología hermética claramente se habla de una parte que se calcula con Venus y con la parte del espíritu, y la de Mercurio se calcula con Mercurio y la parte de la fortuna, y no se calcula con esas dos partes una con otra. Eso no tiene sentido, además. Entonces las partes son las siguientes. Vamos a ver. Aquí. Son la parte de la virtud o parte de Marte, que se calcula fortuna menos Marte, es decir, se va de Marte a fortuna de día y de fortuna a Marte de noche. Es decir, se toma fortuna como si fuera el elemento nocturno. Lo mismo con Mercurio, que sería la parte de la necesidad. Lo mismo con la parte de Saturno, que es la parte de Némesis. Mientras que las partes de Júpiter y Venus se calculan con daimon, utilizando daimon como si fuera el factor diurno, es decir, se va de daimon a Júpiter o de daimon a Venus, y de noche al contrario. No voy a profundizar en estas partes, pero o sea, podemos decir que son unas partes que podemos utilizar adicionales o que nos complementan lo que nos dice el planeta en sí. Es decir, son partes que podemos utilizar en cierto modo para las cosas relacionadas con ese planeta y nos podemos orientar, por supuesto, también un poco por el nombre. Pero, por ejemplo, la parte de Mercurio, yo observo mucho que tiene que ver también con cosas de escritos y con cosas relacionadas con el habla, con el lenguaje, con la comunicación y con los escritos, ¿no? Por ejemplo. Y por lo demás, pues creo que está claro. O sea, la parte de la virtud de Marte, pues es sobre todo la virtud en el sentido de coraje, de valentía, ¿no? Lo que nos indicaría esta parte. Bien. Otras partes importantes. Está la parte de la madre que ya he mencionado antes, que se calcula con Venus y Sol y Luna, y la parte del Sol que se calcula con Saturno y Sol. Se va del Sol a Saturno en carta diurna y a la inversa en carta nocturna y señala al ascendente. Sol y Saturno son los significadores respectivamente nocturnos y diurnos para el padre en la astrología hermética. Esta parte del padre también se denomina la parte de la realeza y puede ser interesante para posiciones de autoridad
¿no? O sí, de liderazgo, de autoridad del nativo. Barack Obama, por ejemplo, tiene una parte del espíritu en Escorpio, tiene el ascendente en Capricornio, tiene la parte del padre en Leo. El padre de Barack Obama era extranjero, o sea, venía de África, y tenemos aquí esta parte en conjunción con el nodo norte, que es un indicador. Esto viene sobre todo de la astrología védica, pero funciona muy bien. Suele ser un indicador, el nodo norte, de personas o de cosas relacionadas con el extranjero, con lo ajeno, ¿no? A la propia cultura, ¿no? Y a las propias costumbres también, ¿no? Entonces aquí tenemos un claro indicador del tema de la extranjería, digamos, del padre, sobre todo también teniendo en cuenta que que el Sol, perdón, que es regente de esta parte, está en la casa 12 desde la parte que también es una casa relacionada con el exilio, con el extranjero, etc., ¿no? Y además está en conjunción con Mercurio, que en la carta misma en general pues es un regente de casa 9. O sea que hay varios aspectos que nos indican la proveniencia del padre de una cultura extranjera. Luego, la parte de los hijos sería una parte que se calcula con Júpiter y Saturno. Es un poco como que nos está indicando como algo que toma en tierra, digamos, Saturno, de un nuevo ser, de una nueva energía de vida, ¿no? Que Júpiter tiene que ver también con la energía de vida, ¿no? Y se invierte en caso de nacimiento nocturno. Luego hay una parte especial de los hijos varones. Se puede, digamos, esta parte de los hijos funciona muy bien para ver cuando hay hijos, cuando son de esperar el nacimiento de hijos, por ejemplo, y si en general la carta promete hijos o no. Por supuesto que siempre en relación o como factor adicional al análisis de Júpiter, que es el planeta de los hijos en general, y de la casa 5, por supuesto, que es la casa importante para los hijos. Luego, hijos varones, diríamos, la parte se forma con la Luna y Júpiter, hijas con Luna y Venus, ¿no? Eso serían dos partes adicionales para los hijos. Luego hay una parte del infortunio que se forma con Marte y Saturno, que también se utilizaba para la enfermedad, pero yo para la enfermedad prefiero utilizar esta, que es una parte que viene en la astrología védica, posiblemente ya en la astrología persa, y entonces los astrólogos védicos la han tomado de ahí, no la he encontrado en otros textos, y se forma con la Luna y Saturno, ¿no? De Luna a Saturno, y luego añadido al ascendente la parte de la enfermedad, y de noche invirtiendo la secuencia. Rafael, disculpe, le quedan 5 minutos. Vale, gracias. La parte de los enemigos sería una parte formada con Mercurio y Marte, las discusiones, las riñas, etc. Aquí tenemos el caso de Jacqueline Dupré, que fue una mujer una excelente contrabajista, que sufría de esclerosis múltiple y a partir de ahí tuvo que dejar de tocar. Era una música fantástica, y tiene una Venus exaltada, aunque en casa 12, y tiene la parte del espíritu, la tiene en un signo de Venus. Bueno, pero esto vamos a ver. Yo lo que quiero, la carta de la enfermedad está a 24 grados de Piscis. Esto es interesante porque la esclerosis múltiple, que es una enfermedad de los nervios, ¿no? del sistema nervioso, se explica por este Marte en conjunción exacta con Mercurio y con el nodo sur. Además de estar todo ello en oposición a la Luna y a Saturno, ¿no? Entonces, esta es la configuración, teniendo en cuenta además que está involucrada el signo de Géminis, que es un signo también relacionado con el sistema nervioso. Pues esto explica realmente la enfermedad.
Pero además tenemos esta parte de la enfermedad que está justo en la cuadratura de Venus, de Mercurio, Marte por un lado y Luna y el nodo o el eje nodal por otra parte, ¿no? Bien, vamos a dejarlo ahí. Luego, sí, vamos a dejarlo ahí. Luego, a la parte del matrimonio, aquí se hace una distinción entre varones y mujeres y no de día y de noche. O sea, se calcula siempre igual de Saturno a Venus para varones y de Venus a Saturno para mujeres. Aquí se trata más bien del matrimonio como una institución, como un contrato, ¿no? Por eso es Saturno-Venus, ¿no? Aquí digamos que es el contrato que hago para que establezco con otra persona en el matrimonio, ¿no? Luego, la pareja, la vida en pareja y la vida conyugal en general, podemos también además tomar la parte formada con Júpiter y Venus, que también se llama parte de la amistad. Y luego hay una parte del amorío y del adulterio, que también se llama del adulterio, pero que puede relacionarse con pasiones, con experiencias amorosas, y que se calcula para varones con el Sol y Venus y para mujeres con la Luna y Marte. Siempre aquí también utilizando la misma fórmula para día y de noche. En la parte de la pareja no, aquí se invierte la fórmula, porque aquí solo hay una fórmula para los dos, digamos que se invierte según sea de día o de noche. En el caso de la princesa Diana, por ejemplo, tenemos una parte del matrimonio en 5 grados de Leo, y fijaros cómo está con el nodo norte, con Marte, y creo que no hace falta decir mucho sobre esto. Y luego tenemos la parte del adulterio, perdón, que sería aquí, estaría en Géminis, estaría con Mercurio. Esta mujer ha tenido sus amoríos, o sea que digamos que ha prosperado en ese sentido, ¿no? O sea, el tema esto de los amoríos, de las pasiones amorosas, pues sí que prospera, podemos decir, porque está el regente de esa parte configurada con la parte misma y configurada con el ascendente y en una posición muy, muy potente. La parte de la religión se forma con Luna y Mercurio. Luego aquí una parte de las historias y de la ciencia con Júpiter y Sol. Y hay una parte de la sabiduría y paciencia que es una de las partes que no se forma con el ascendente, se forma con Mercurio en vez del ascendente. Eso también viene de la tradición védica, pero que posiblemente tenga sus raíces en la tradición hermética, o por lo menos persa o árabe. Paramahamsa Yogananda tiene a la parte del espíritu, que es muy importante para este tipo de cosas, por supuesto, conjunto a Júpiter y Marte, y Marte, sí. Marte es regente de casa 9. La conjunción Júpiter y Marte, siendo además Júpiter dispositor del Sol y estando Júpiter en propio domicilio, pues está indicando aquí una persona con una fuerte... con fuerza, digamos, espiritual, ¿no? Podemos decir. Y además está la parte del espíritu justo en ese mismo signo. Y la parte de la religión la tenemos en casa 9, de manera que también está aquí involucrado el regente de la parte de la religión, que es al mismo tiempo regente de la casa 9, que es Marte, ¿no? Parte de la realeza, ya la mencioné antes, la parte de la profesión sería una parte con Mercurio y Marte. Quisiera pasar ahora por encima una cosa, ir a por lo menos un ejemplo de direcciones o de direcciones secundarias. Esta es la carta de Frida Kahlo, que murió, no murió, tuvo un accidente muy, muy grave, creo que fue 17 años. Entonces aquí tenemos una parte del infortunio que está a 21 grados 29 de Tauro. Sí, y la parte del Némesis que está justo enfrente, a 21 grados 16 de Escorpio. La parte del Némesis es la parte de Saturno, digamos, ¿no? Esta mujer lo que tiene es que tiene el ascendente en Leo, el regente del ascendente es Sol exactamente, pero al minuto, en oposición a Marte, que por lo demás es un planeta bastante positivo al ser regente de casa 9 y de casa 4, pero Marte es Marte al fin y al cabo, o sea, no hay que darle vueltas. Y además,
Marte, según la astrología védica, por lo menos, tendría un aspecto de Saturno, que es regente de casa 6, etc. Bueno, pero no voy a entrar en estos detalles. Vamos a la parte directamente y a las direcciones que se establecen aquí. El accidente fue el 17 de septiembre del 25. A causa de este accidente, pues se rompió la columna vertebral y, bueno, luego la pudieron, digamos, sobrevivió, pero tuvo durante toda su vida muchas dificultades y dolores, etcétera, en el cuerpo. Entonces, el ascendente está en cuadratura exacta con la parte del infortunio cuando ocurre el este ascendente. Está también al mismo tiempo en trígono a Marte, ¿no? También. O sea que hay una activación de Marte, aunque sea por trígono. En las direcciones secundarias, el que sea trígono o cuadratura no es tan importante realmente. Lo importante es el planeta. Entonces tenemos también, por supuesto, al mismo tiempo el ascendente en cuadratura a Némesis. Es decir, es interesante las cuadraturas que se establecen con estas partes. Y aquí funcionan las cuadraturas aunque no sean planetas, partes y ascendentes. Esto lo he visto muchas veces que funciona, digamos, este tipo de activación, aunque no estén involucrados directamente planetas. En el caso de Barack Obama, que se casa el 3 de octubre del 92, tenemos, bueno, esto debería de ser matrimonio. Bueno, estos 0,14 grados de Cáncer es matrimonio. La Luna y la parte de Venus está a 28 grados 29. La Luna progresada está justo, digamos, entre los dos, está pasando de un signo a otro y está pasando, digamos, de una de las dos partes a la otra, de manera que está activando efectivamente estas dos partes relacionadas con el tema de la boda, de las relaciones amorosas y del matrimonio. El ascendente está a 2 grados de Piscis. Ya se ha pasado un poco el trígono con esta parte del matrimonio. Se ha pasado un poco, realmente se ha pasado un poco ya. Luego está la columna en conjunción con la parte del matrimonio, como ya he dicho, y la luna en conjunción con la parte de Venus. Y por último, bueno, y Mercurio está en trígono con Venus. Mercurio está a 8 grados 45 de Virgo y está en cuadratura o entrando en trígono. Esto no es correcto. ¿Qué he hecho yo aquí? Está entrando en trígono con Júpiter. Bueno, aquí hay algo que está mal. Esto no es correcto de todo. Está entrando en cuadratura con Venus, pero tampoco tiene mucho sentido. Bueno, tiene sentido en el sentido, es el planeta dispositor de la parte de Venus. Cuando miramos las direcciones y las progresiones, también es interesante ver las progresiones que establecen los planetas dispositores de las partes, porque pueden indicar una realización de algo relacionado con estas partes. Bien, final, lo dejamos ahí y a lo mejor hay algunas preguntas y podemos pasar a algunas preguntas que se hagan. Rafael, para todos que están viendo, las partes son una herramienta muy importante dentro del análisis en la astrología tradicional. Rafael, rápidamente, tenemos 5 minutos para las preguntas. María Serrano pregunta, respecto a las partes herméticas o las partes herméticas, ¿qué nos quiere decir el cielo con el hecho de que los benéficos, Venus y Júpiter, obviamente, se calculan desde el espíritu y los demás desde la fortuna? ¿Nos dice tal vez que unos son más elevados y otros más mundanos? Buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con que la parte del espíritu tiene más relación con aquellas intenciones, visiones en sentido positivo que nosotros proyectamos hacia un futuro y que a realizar, mientras que la parte de la fortuna y lo lunar tiene que ver más con el destino, digamos, que venimos, tiene que ver más con lo pasado. O sea, uno es una parte relacionada con el futuro, con el porvenir, también en ese sentido, que es un sentido muy positivo, el porvenir. Y luego la parte de la fortuna tiene que ver con el destino
y con aquello que nos ha condicionado el destino que tenemos en esta vida, ¿no? Y yo creo que es esa razón, cuando se combina con los planetas maléficos, pues digamos que las cosas de este mundo, como puede ser enfermedades, dificultades en la... O sea, referido a la parte de la fortuna, ¿no? Las dificultades relacionadas con la inseguridad financiera, pobreza, etcétera, todo este tipo de cosas, pues se ve relacionado con... O sea, digamos que tiene ese carácter más negativo en combinación con los planetas maléficos. Ya. Otra pregunta rápidamente, tenemos 3 minutos. María Serrano nuevamente pregunta, en el cálculo de alguna parte, por ejemplo, con Saturno, ¿se sustituye si está combusto únicamente con Saturno? ¿Es algo recurrente? ¿Sigue alguna norma consistente? Creo que ella está aludiendo hacia el factor de la combustión, tiene algo que ver con el cálculo de las partes, si no me equivoco. No, la parte siempre se calcula igual. Existe, no estoy muy seguro ahora, pero creo que existe en algún lugar, en algún autor clásico, una alusión a que se forma la parte del padre, se forma con Júpiter en vez de con Saturno, en el caso de estar Saturno combusto. Es una cosa que no tengo estudiada, ¿eh? No me da... No entiendo muy bien por qué precisamente en este caso deberíamos de hacerlo de ese modo y en otros casos no. Pero por lo demás, cuando un planeta está combusto, da igual. Lo que ocurre es que, claro, este planeta estará menos bien dispuesto. La combustión tiene es un elemento que reprime un poco la proyección de esa fuerza planetaria hacia el exterior. Y entonces eso, pues, indirectamente puede implicar la fuerza de esa parte, ¿no? Porque es una parte formada por esos dos planetas y cuanto mejor están esos dos planetas, eso también contribuirá a que la parte esté bien dispuesta, ¿no? Claro. Una pregunta técnica rápido. David Harmon pregunta, ¿qué Ayanamsha utiliza el maestro para el sistema sideral a través del cual ha hecho sus ejemplos, Rafael? Utilizo una Ayanamsha que en las efemérides modernas o en los programas más modernos es el Ayanamsha galáctico. Es una Ayanamsha que he elaborado yo, pero que es prácticamente igual, con solo 3 minutos de diferencia, 3 minutos de arco de diferencia, con el Ayanamsha de Raman. Es decir, que se puede utilizar el Ayanamsha de Raman y es prácticamente el mismo resultado que la Ayanamsha que estoy utilizando aquí. Entendido. Y finalmente tenemos una pregunta de Patricia Manzano. Bien rápido, Rafael, ¿existe alguna manera de usar las energías de infortunio y condicionarlas a la parte positiva dentro de las características aludidas a la parte de la fortuna con, pues, si cae mal o si el regente no la aspecta? Me imagino que eso es lo que... Hombre, si la parte del infortunio, en este tipo de partes, digamos que son de carácter más bien maléfico o negativo, pues el infortunio será menos si el regente, el dispositor de esa parte y la parte misma están bien dispuestos. Entonces será mejor, el infortunio será menos. Claro, ¿no? claro. O sea que aquí no hay que entender que el infortunio será más o será más contundente si la parte y su significador y su dispositor están bien situados, sino más bien al contrario. Así lo entiendo yo. Ya. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por la ponencia. Nos vemos en algunas horas en la mesa redonda, así que vamos a proseguir para el próximo conferenciante. Así que muchas gracias nuevamente, Rafael. Bueno, muchas gracias a ti. Claro que sí, caballero. Adiós. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto, nos vemos. Bis bald. Hasta luego, sí, bis bald.